par de pasos pesados y poderosos se siente en todo el pantano de Froggy Bottom, el causante de esto, un poderoso depredador en búsqueda de un nuevo hábitat para habitar. Este pantano congelado ya no podrá satisfacer sus necesidades, además esta noche incansable afecta sus ciclos de sueño, sobre todo al ser un ser diurno. Camino derribando árboles por mero accidente. La desventaja de ser un animal tan masivo, las criaturas del bosque corrían despavoridas solo al detectarlo. Eso incluye a los pequeños dromeosáuridos que plagan el bosque y parte del pantano. De todos modos el rey no tenía interés en ninguna de estas criaturas. En su hábitat natal luchó contra bestias que igualaron su tamaño e incluso que lo superaron, con brutales cocodrilos capaces de destrozar huesos con sus fauces. Aquí estaba enfrentándose a la misma selección de criaturas, una ofrenda bastante pobre. Camino por el denso bosque, su respiración lenta produciendo vapor, mientras que cada pisada mancilla el suelo. Algunos lobos de madera intentaron desafiarlo, probablemente víctimas de la cruel escasez. Los hambrientos siempre fueron los más molestos y estúpidos. El espino dio una potente mordida partiendo a uno de los lobos, y a otro lo aplastó como el insecto que es, y el tercero simplemente salió corriendo. El Apex simplemente se retiró. Esa madera podrida nunca tendría un buen sabor. Caminó un rato más en sepulcral silencio, sus pasos el único sonido audible. Sin embargo, en un punto le llama la atención pequeñas plantas que empezaron a tintinear de un color enfermo. Miró al suelo, encontrando un rastro, pero no fue uno común, eran huellas que no coinciden con ninguna anatomía conocida por el animal. Siguió el rastro y ya no solo fue la bioluminiscencia de las plantas y los rastros anormales, el aire se plagó de polvo grisáceo y quebradizo que se desintegra al tacto, esto hasta llegar a un pequeño valle plagado de cadáveres secos y plantas marchitas. En el centro un brillo de un color indescriptible para cualquiera. El espinosaurio escuchó una pisada similares a las suyas y voltea a ver a su espalda. Vio a 3 tiranosaurios enfermos, con tumores que tintineaban con extraña luz, babeando un líquido espeso, con miradas perdidas y al igual que las plantas se estaban desintegrando en el polvo gris de manera paulatina. Estas criaturas no se estaban comportando de manera natural. Y claramente querían pelear. Bueno. El espino les concederá su deseo. Con algo de suerte le darán más caza que unos cuantos lobos de madera. MLP Fanfic, lo oculto. Princesa Cadance, pronto nos tendremos que ir. Dijo uno de mis guardias con calma. Solo sentí con amabilidad. Me falta solo un poco, no tardaré, dije, y el guardia se retiró. Estos son tiempos complicados para todos. Son tiempos muy oscuros de manera tanto metafórica y literal, pues por algún evento imprevisto mis tías no continuaron con el ciclo de día y noche, ni mi cuñada ha respondido mis cartas para esclarecer la situación. Por suerte sus amigas sí respondieron, o al menos por un tiempo, pues los visitantes e invasores hicieron la vida imposible para el servicio de cartas. Mi esposo está extremadamente preocupado por lo mismo. Ha mandado múltiples carrozas a investigar la situación. No hace falta describir el fracaso de estas. Pocos guardias lograron sobrevivir y todos describen un paradigma horrible. Pueblos enteros invadidos por las criaturas que ahora nos atacan. Los cielos infestados de reptiles capaces de aplastar armaduras, sumado al frío extremo que hacia allá fuera capaz de matar a cualquiera de hipotermia. Y cuando digo a cualquiera es en serio, pues incluso los invasores gigantes sucumben ante el frío. Las únicas excepciones son aquellos que poseen plumas o una cantidad de grasa considerable. Son los pocos que sobreviven, aunque no son los únicos, pues algunos ponis ya han reportado la presencia de animales con pelaje tupido, como tigres con colmillos gigantes o la confirmación de mamuts. El Imperio de Cristal se ha mantenido lejos de estos problemas gracias al Corazón de Cristal, que desde mucho antes ya nos protegía del frío del Ártico. Supongo que tuvimos suerte. Sin embargo, la escasez ya nos alcanzó. El aislamiento solo fue una solución a corto plazo. Sin el comercio que salía de Canterlot, esto no tardará en explotar en la cara de todo el mundo. Shining Armor puede encargarse un rato de las cosas en el Imperio de Cristal y de nuestra hija. Yo con un grupo de guardias vamos a ir a buscar a mis tías. La última vez que supe de su paradero fue cuando se organizó la gala del galote. Curiosamente, esta noche incansable comenzó ese mismo día. Sería un buen lugar donde comenzar, aunque me preocupa un poco que nos podamos encontrar algo en el camino.
Por fin salí de mi alcoba donde me esperó mi querido esposo junto a mi bebé hermosa, la tomé un rato y nos despedimos rápidamente. Ten mucho cuidado, cariño. Lo tendré, dije regresando a Flurriart y dirigiéndome a donde están mis guardias esperando. Ya fuera del castillo fui escoltada hasta la estación de trenes, donde uno ya estaba estacionado esperándonos para viajar a Canterlot y poder llegar al fondo, y con un poco de suerte al final de toda esta situación, miré las estrellas y la luna, lo que en algún momento fue la inspiración para muchos artistas, ahora se convirtió en un símbolo de nuestra carencia. Por supuesto intenté yo misma hacer de día, pero es de verdad más difícil de lo que parece a primera vista. Mi tía Celestia lo hizo durante muchos años y lo hizo parecer tan fácil. Llegamos a la estación y ahí se podía haber parado el tren que nos transportará hasta nuestro destino. Subimos y no tardó mucho en encender el motor y producir el espeso humo blanco. Poco a poco comenzó a avanzar hasta agarrar vuelo y adoptar una velocidad decente, saliendo rápidamente de la estación ya fuera del campo mágico que produce el corazón. El frío se hizo presente como un látigo. La nieve blanca era profunda, amplia y apenas se podía ver más allá de las ventanas. El viaje se siente bastante relajante, las vibraciones del tren en avance masajean ligeramente, y el sonido blanco de la nieve cayendo es arrullador. El vagón parece bastante tranquilo con mis guardias, yendo y viniendo a lo largo de leyendo y conviviendo entre ellos. Por supuesto estaban alertas, pero realmente ese sentimiento se fue en segundo plano con la paz del vagón. Como remate a esta paz, el carrito de bocadillos empezó a recorrer el vagón ofreciendo sus deliciosos postres. Por supuesto no pude evitar pedir un pequeño té y acompañar con unos cupcakes. Gocé bastante. Este viaje hubiera sido mucho mejor si se me permitiera ver a través de la ventana, pero la espesa nieve no me dio ese privilegio. Termino mis bocadillos y mi té, fue algo realmente reconfortante y nuevamente soy arrullada por el ambiente que me rodea. Miré un poco a mi alrededor y vi como varios guardias ya habían sucumbido al sueño, y pensé, ¿por qué yo no? Así que cerré mis ojos y escuché el sonido del motor de tren, la suave caída de copos de nieve, por último mi propia respiración calmada. Tenemos que limpiar esto rápido. Escuché algunos gritos y órdenes. Pregunté qué es lo que había ocurrido y sobre todo por qué habíamos parado en guardia cercano. Lo siento por los inconvenientes, princesa, pero parece que los sistemas de frenado se volvieron rígidos y acumularon hielo. Tardaremos un poco en volver a avanzar, me explicó el guardia, el cual fue llamado por uno de sus superiores. Yo simplemente me volví a sentar y dije, más que nada para mí, qué inconveniente, solo espero que no se vuelva común este tipo de trabas, pues aunque Shining Armor puede un tiempo con los problemas del imperio, tampoco es tan bueno en eso. Volví a ver la ventana, ahora aparte de la nieve, podía ver algunas lámparas de aceite iluminando ligeramente la penumbra. Solo espero que no tarden o que alguien salga herido, aunque no parece ser el caso, pues parece que no tardarán más en arreglar el problema, sobre todo porque todos estaban ayudando. Yo también quisiera ayudar, pero realmente con los peligros y la naturaleza del problema, sería más un estorbo que un ayudar. Por fin habían terminado, los guardias ya estaban abordando el tren, solo algunos estaban acompañando a los conductores de la locomotora para volver a nuestro rumbo. Sin embargo, a la lejanía se escuchó un graznido parecido al de un ave de rapaz, parecía volar en círculos alrededor de nosotros. Mis guardias enseguida se pusieron alerta poniéndose en mi defensa. Yo solo traté de ver a través de la ventana. Esto, como ya me esperaba, fue inútil. El graznido dejó de escucharse, los segundos se sintieron como horas, pero ahora el peligro parecía lejano, o al menos pensamos eso. Se escuchó un grito desgarrador de parte de uno de los guardias que se quedó afuera, después órdenes seguida de más gritos de auxilio. Los cascos se escuchan golpeando y las armaduras cascabelean, después un nuevo silencio aterrador. Mis guardias estuvieron a punto de investigar, pero del techo se escuchó un sonido sordo de golpe y un posterior crujido, después otro y otro más. Miré la ventana y enseguida me recorrí de horror para después gritar. En la ventana no solo había hielo, o al menos no solo, se vio como sangre se escurre del techo, pasando por la ventana y por último hasta la nieve que cubre el piso. Después se escuchó como dos criaturas aterrizaron en el techo doblando ligeramente el aluminio para después irse sin reverencia. ¿Qué fue eso?
No lo sé, solo pude responder con miedo en mi voz. Creo que fue mala idea haber venido, y por mí fuera volveríamos, pero sabía las implicaciones y llegar con los cascos vacíos no es un concepto que me guste. Por suerte otra vez el tren empezó a avanzar, eso significa que los maquinistas están a salvo, eso es reconfortante, solo espero que los frenos no se vuelvan a congelar. El resto del viaje fue extremadamente silencioso, todos están cargando sus propios pensamientos con caras abiertamente afligidas, algunos probablemente por la pérdida de sus compañeros, otros probablemente por temor a ser los siguientes, y aunque me daba gran melancolía la pérdida de tan buenos ponis, realmente me uno más al segundo grupo, no por indiferencia, pero tengo un esposo e hijas sin contar con todo un reino. Ni siquiera quiero pensar qué pasaría si llegara a morir de camino a Canterlot, o después de acabar mis asuntos ahí. No debería de pensar más en eso, no estoy dando una buena impresión a los presentes, aunque creo que ni siquiera me están prestando atención. Aún así no es correcto que su líder se muestre tan poco sabio, pero no puedo evitar estremecerme al ver la ventana manchada de sangre ahora congelada solo a unos metros de mí, o en la abolladura del techo de aluminio, donde estuvo parada la criatura que acabó con mis guardias. ¿Qué era esa criatura? Sonó parecida a un buitre, pero no puede ser. Yo misma he visto esos carroñeros, la capacidad de levantar un pony y dejarlo estrellar desde lo alto. Eso solo podría pasar si el buitre fuera mucho más grande. Me quedé ensimismada en mis pensamientos tanto que lo único que me sacó de ellos fue el silbato del tren que sonó con fuerza. Por primera vez en un rato logré ver mucho más allá del marco de la ventana, aunque sea la estación de Canterlot. Un pony tomó mis cosas para bajarlas, mientras que los guardias bajan antes que yo para protegerme. Ahora fue más claro que el agua el verdadero peligro, y me sentí mejor al saber que tengo a tan leales ponis de mi lado. Bajé con sumo cuidado y por primera vez sentí lo que es el verdadero frío. Solo al salir del vagón fui azotada por la baja temperatura, se sintió como agujas rascando mis huesos, y quién se pudo haber imaginado que el respirar se puede convertir en un acto tan tortuoso. La caminata hasta el castillo se alargó más de lo esperado, la nieve había cubierto gran parte de la antigua joya de Canterlot, el silencio era omnipresente en cada esquina oscura de la gran ciudad. Los pocos ciudadanos que vimos fue desde una distancia lejana, pues la mayoría, por no decir la totalidad de los ponis que logramos ver, fue desde el resguardo de sus hogares atrás desde las ventanas, algunas con los vidrios ya congelados por el frío. Tenues luces asomaron de los refugios, lo que fue la única señal de vida en todo el rato que caminamos. Sin embargo, logré notar algo bastante fuera de lo usual, puesto que mientras más nos acercamos al antiguo hogar de mi tía Celeste y Luna, noté que las luces parecen menos frecuentes. Esto llegó a tal punto que cuando estuvimos rodeados de las casas más próximas del castillo de Canterlot, las casas estaban abandonadas, tanto es así que las puertas estaban sin seguro abiertas de par en par, como si los antiguos ocupantes se hubieran retirado de manera rápida y descuidada. Empezamos a subir por las escaleras, las cuales como de costumbre estaban recubiertas de nieve, misma que escondía hielo resbaladizo que hizo caer a mis guardias más de una vez. Para nuestra fortuna las escaleras eran relativamente pocas, y no tardamos en llegar al portón principal del castillo. La madera estaba ponzoñosa y los ramaches estaban oxidados y percutidos a falta de alguien que lo mantenga en óptimo estado. Me dio verdadera tristeza ver el castillo de mis tías en este estado tan deplorable. Al final este fue el lugar donde me casé, además de ser la ciudad natal de mi esposo y su familia. Ahora que lo pienso, debería ir a visitar a mis suegros, si es que siquiera siguen en Canterlot o con vida. Abrieron la puerta del castillo. Esto no fue difícil con el hechizo correcto y la ayuda de varios unicornios. Al por fin ver el interior del mismo, nos recibió la más abrumante oscuridad y desorden posibles. Entramos con la guardia alta. Yo sobre todo dejé fluir mi magia para crear luz en esta oscuridad inmensa. Esta misma luz nos permite ver zarpazos en las paredes. Eran garras gruesas y bastante elevadas. El ser que hizo esto era fácilmente más grande que cualquier pony, lo que parece alterar todavía más a mis guardias. Hacia mí, cada superficie estaba cubierta de una capa fina de polvo. Incluso en el aire volaron partículas de este que flotaron y danzaron junto a nuestra caminata, incluso nuestras respiraciones. La temperatura aquí seguía siendo fría, pero la intensidad fue claramente disminuyendo conforme nos adentramos en el castillo. Entonces, como una advertencia, se comenzó a filtrar un terrible hedor. Era tal que muchos empezaron a dar arcadas, e incluso insistieron en que me quedé recluida en fuera de la habitación donde salió el olor. Yo me negué, por supuesto. No vine hasta aquí para quedarme en la banca. Abríamos la puerta y enseguida nos arrepentimos.
Era la sala de fiestas presumiblemente donde se celebró la gala del galote. La comida había sido saqueada por completo, y hay claros signos de pelea. Se ven los zarpazos, pero esta vez eran mucho más largos y increíblemente más agresivos. También se pueden ver las lanzas de la Guardia Real, esparcidas por toda la sala. Sangre seca se exhibe por toda el área, y algunos cadáveres hinchados se podían ver. Lo curioso fueron los rastros de sangre largos, que recorren casi toda la sala en una sola dirección en específico, que se dirigen más al fondo del castillo, y la alfombra que les sigue parece recorrida como si hubieran arrastrando algo. La puerta estaba abierta y la chapa estaba rota. La madera mostró todavía más forcejeo por algo que claramente no era pony. Grupos de 4 se armaron, quedando en total 4 grupos. Yo me dirijo junto a uno de estos grupos a la dirección donde apuntó el rastro de sangre. Poco a poco el olor fétido fue disolviendo en la lejanía. Parece que esa sala es el único lugar en el que es presente, aunque en este punto no fue raro ver cuerpos tirados. Parece que habían sido mordidos en muchas zonas del cuerpo. Los dientes parecían colmillo parecido al de los dragones, pero uno de los soldados descubrió que, a diferencia de los dragones, que tienen colmillo más parecidos a cuñas que les ayuda a romper gemas con mayor facilidad, estos colmillos bien pudieron ser navajas por la forma de los mismos. Al menos ya tenemos un poco de información del culpable, aunque esa información no inspire confianza. Caminamos un poco más y por fin, después de tanta incertidumbre, logramos ver algo diferente. Era una habitación con una tenue luz saliendo de ella. Mis guardias entraron primero que yo, como de costumbre, y enseguida los acompañé. Fue una vista extraña. Era un cuarto muy pequeño, al menos considerando el tamaño del castillo. Al igual que el exterior, estaba cubierto de mugre y polvo. Sin embargo, notamos que un camino de sangre se dibujó en medio de la habitación hasta llegar afuera. Había unas fotos y papeles en una mesa cercana, pero lo que más me llamó la atención fue una nota escrita con gran prisa con un simple mensaje: "No me atraparán". Mire más documentos. La mesa estaba repleta de estos y de fotos, mostrando a diferentes criaturas que rápidamente las pude reconocer. Eran de todos los tamaños y características. Algunos parecían extrañamente pacíficas. Eran animales normales, revolcándose en la hierba o socializando con sus manadas. Otras, sin embargo, parecían sacadas de una pesadilla creada por la misma Nigmaremon. Ojos depredador inspeccionando no solo tu carne, también parecían atravesar tu alma y juzgando tus acciones. Dejé a un lado estas fotos y me llamó la atención un pequeño cuaderno de notas. En la portada solo ponía: "Propiedad de Mondancer". Pasaje 1. Me sentí muy contenta de ser tomada en cuenta por la princesa Celestia. De verdad me sentí olvidada, incluso siendo parte de la clase de la propia princesa Celestia. Fui desplazada a mi casa sin nada destacable por hacer y ahora podré ayudar en algo importante. Leí un poco. La pony de la libreta parecía feliz. Supongo que el llamado de mi tía para atender este problema la sacó de una profunda monotonía. Decidí leer más. Esto podría llegar a ser esclarecedor para mí. Pasaje 2. No recordaba que el castillo fuese así de grande y bello. Me llevaron hasta uno de los cuartos del castillo. Era un poco pequeño, pero innegablemente acogedor. Pronto podré darle algo más a mi estilo, pero servirá por ahora. La cuestión ahora es que no sé por dónde empezar. Las princesas me facilitaron algunas fotos, sin embargo apenas son 3. He logrado identificar a los animales que se encuentran en ellas. En la primera es un ceratosaurio, un dinosaurio carnívoro del período Jurásico tardío. En la segunda es un tiranosaurio rex, uno del Cretácico, y la última son un par de dilophosaurios, una especie que vivió a principios del Jurásico. No sé qué significa todo esto, pero si algún pony lo resolverá seré yo. Pasaje 3. Solicite un permiso para entrar en la sección de Star Swirl el Barbado. Se dice que en ese lugar se encuentran hechizos del tiempo, sin embargo no he encontrado nada. Lo más fuerte que yace en esta sección es un hechizo que te permite viajar 1 minuto al pasado. Esto, como dije, es lo más fuerte que existe y es bastante limitado. Tal vez algún variante de este hechizo creado por alguien externo pudo hacer esto, pero sigo a ciegas. Pasaje 4.
Creo que encontré algo, o bueno, alguien fue a las afueras de la ciudad, simplemente había salido a esclarecer mi mente. Entonces por accidente tropecé por un pequeño peñasco y al llegar al suelo alcé mi mirada y vi el esqueleto percudido de otro pony. Llamé a la Guardia Real de inmediato y después de revisarlo un poco descubrieron que era un pony llamado Fossil Clue, un paleontólogo que llevo perdido por mucho tiempo el mismo día en que sucedió el temblor. Tal vez esto me ayude. Me impresionó lo leído, esto fue muy revelador. Al parecer mis tías sabían lo que estaba pasando, o al menos el peligro que representó, pues si no fuese así no hubiera recurrido a esta pony. Decidí pasar la siguiente página, que para mi sorpresa fue la última con algo escrito en ella. Pasaje 5. Lograron encontrar al asesino de Fossil Clue, o más bien asesinos. Al parecer fueron los mismos dilofosaurios que salieron en una de las fotos que me dieron. También tenían un huevo en incubación, el cual se les fue retirado para que yo lo investigue. Estas criaturas parecen especialmente hostiles hacia los ponis. Tal parece que una vez que probaron sangre pony no pudieron parar, o tal vez otra cosa los está provocando. Lo digo porque presentan un brillo extraño en sus ojos. Con un poco de investigación me llevó a la conclusión que es un tipo de brillo que se caracteriza en hechizos de control, pero ¿quién los está controlando? O más bien, ¿qué se metió en sus cabezas? No pude terminar de leer, se escuchó un grito desgarrador en el pasillo. Mis guardias alzaron sus lanzas pero terminaron vacilando al escuchar esa cosa. El rugido no ensordeció a nadie, pero aún así logró paralizarnos. Mis guardias decidieron cerrar la puerta y explorarla con sus propias lanzas. No tardamos mucho en escuchar la respiración de algo. Era profundo y era claro que estaba oliendo el aire. Mis guardias y yo sentimos miedo. No sabíamos qué era esa cosa, pero con solo escuchar su respiración y rugido sabíamos que era grande. Pasaron unos minutos y por fin el peligro pasó. Salimos con Cuando y con cautela miramos a nuestro alrededor, todo parece despejado. Escuché el grito y me giré solo para recibir un arañazo brutal en la cara. Retrocedí con mis alas y lo logré ver. Era la criatura que vi en las fotos. Se alzó con su altura de 2 metros. Mientras termina de masticar la carne en su hocico, cuando terminó rugió. Corrí y empecé a volar por los pasillos. Vi cómo la criatura me persigue con persistente ambición. Salí por la puerta y llegué al salón de fiestas. Mi horror llegó a su punto más alto al ver un segundo dilofosaurio. Sin embargo, este tenía pequeñas bolas de carne al lado de su cara que taparon uno de sus ojos. Estaba encima de mis ponis y guardias, algunos todavía agonizando en la alfombra. No logré quedarme más tiempo, pues el primer depredador se lanzó con fuerza, casi alcanzando mi vuelo. Logré alzar mi pata y encendí mi cuerno. Di un disparo certero, chocó en su cara aturdiendo ligeramente al animal, lo cual fue cuanto menos impresionante, pues ese hechizo podía derribar a una mantícora. No pude pensar más en eso cuando el otro igualmente saltó, esta vez alcanzando y arrastrándome por la alfombra. Sentí sus dientes afilados en mi pata. Fue una sensación de dolor como ninguna. Me arrastró por un rato hasta que soltó su mordisco y me toma con su pata. Yo respondí con un escudo mágico que ayudó a tomar distancia. Respira al punto que se hacen contracciones violentas. También sentí la sangre que bajó por mi cara. Se sentí caliente y el arañazo ardió como fuego vivo. Mira, las dos criaturas me rodearon caminando lentamente en círculos. Intentaron atravesar el escudo, ya sea azotándose contra él, arremetiendo con sus garras. No sé cómo escaparé, sin embargo tengo que hacerlo y estas criaturas no me detendrán en salvar mi hogar de lo que sea que esté pasando.